Dios bendiga grandemente a todos los padres y familia que se encuentran en sintonía por Radio Pregonero de Justicia en la sección Informándote con Justicia. Amén. En los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, alabado sea el nombre del Señor, necesitamos en todo tiempo la guianza y la dirección del Señor para poder educar, criar a nuestros hijos e instruirlos en el camino del Señor. Porque nuestros hijos son un tesoro de Dios. Él nos los dio y es responsabilidad de nosotros como padres enseñarles la palabra del Señor y guiarlos cada día por ese camino. Y ahora más en estos tiempos tan peligrosos, los últimos tiempos en que el enemigo va contra los hijos, ¿no? El ataque severo es contra ellos en todo tiempo. Por eso debemos de estar siempre en oración, clamando a Dios por ellos, para que la cobertura del Señor sea sobre ellos en todo momento. El enemigo tiene un plan contra ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el engañador, es el mentiroso y con su astucia y engaño en todo tiempo quiere apartarlos del temor a Dios. Quiere arrebatarles la fe que ha sido sembrada en el corazón de ese niño y de esa niña. Y cómo Dios cumple el propósito en la vida de los hijos cuando sus padres comienzan a instruirlos en el camino del Señor. El plan de Dios es el mejor y siempre va a ser el mejor en la vida de cada uno de los niños y niñas. Cuando Dios ha permitido que ese niño venga, que ese niño nazca, es porque Dios quiere que sus padres sigan en todo tiempo obedeciendo la palabra del Señor. Si así lo hicieran todos los padres, todas las madres, en ese niño que está siendo formado ya desde el vientre, pues entonces el propósito de Dios se cumple, porque Dios entonces va a comenzar a enseñarles a través de la palabra lo que deben de hacer para que puedan alcanzar la vida eterna, siendo instruidos en todo tiempo en el camino del Señor. Eso es lo que Dios quiere, y para eso Dios entonces da ese regalo, ese tesoro en la vida de los padres. Amén. En esta mañana vamos a estar hablando sobre quién fue una madre que escondió a su hijo en las manos de Dios, ¿no? Porque ella reconocía que Dios tenía un plan perfecto en la vida de ese hijo que le había dado. Y vamos a estar hablando de Jocabed, una madre que fue única e irreemplazable. Amén. Y dice la palabra del Señor que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Amén. Y sabemos la situación que vivían en esos tiempos los hebreos, ¿no? El faraón había dado la orden de que todo hijo varón debía morir, queriendo obstaculizar los propósitos de Dios. Y el Señor había, como sabemos, prometido que iba a levantar un libertador, y nadie puede oponerse a lo que Dios ya ha determinado. Amén. Encontramos también a esa madre, Jocabed, quien fue la madre de Moisés, de Aarón y de María. En el mundo en que se encontraba viviendo en esos tiempos, Jocabed, la madre de Moisés, era en un mundo carnal donde ella estaba viviendo en esos tiempos, ¿no? Y los egipcios odiaban a los hebreos porque Dios había multiplicado a estos en gran manera, y por tanto aquellos los habían esclavizado. Por tal razón, los hebreos trabajaban muy duro y no les quedaba mucho tiempo para ocuparse de las cosas de Dios. Por si fuera poco, se había levantado un faraón malvado, perverso y cruel, y oprimía a los hebreos fuertemente y buscaba la muerte de los hebreos recién nacidos, con el fin de parar de alguna manera
su multiplicación. Eso mismo es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? El enemigo con su astucia pues se ha levantado, pues, ¿por qué? Porque es malvado y se ha levantado contra la niñez. Aún desde el vientre de las madres, el enemigo tiene un ataque severo contra ellos, ¿no? Y por eso, en medio de esa oposición, Dios permite que esta mujer Jocabed tenga un hijo varón. De ella pues no se habla mucho, ni tampoco de su familia, pero Dios quiso resaltar sus cualidades maternales y por eso vamos a conocer de ella solo la parte en que fue madre, dándonos un ejemplo maravilloso de su significado, enseñando cada una de esas características que deben estar en nosotras como madres. Jocabed nos enseña cómo cada una de nosotras como madres podemos desde la infancia, desde la niñez, colocar esas bases en la palabra del Señor, esos principios bíblicos para toda la vida, en la vida de ese niño y de esa niña según van creciendo. Por eso es muy importante que la palabra del Señor, esa semilla esté sembrada en todo tiempo, desde la niñez, aún desde el vientre, en la vida de ese niño. Amén. Y ella, esta mujer Jocabed, se preocupó porque su hijo no perdiera su identidad como hebreo. Le enseñó a tener convicciones firmes a tal punto que dice la Biblia que cuando Moisés fue mayor, él rechazó ser llamado hijo de la hija del faraón. De él no haber rechazado esto, le hubiese dado la espalda entonces a su familia, a su nación y a su Dios. Podríamos entonces decir que gracias al trabajo que hizo esta madre Jocabed, Moisés entró a tener una fe y ser un hombre de fe, ya estando grande, porque desde niño ya esa convicción de la palabra del Señor la tenía sembrada en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabemos que todo lo que esta madre le enseñó, le ayudaron a Moisés a dejar, ¿verdad?, atrás toda esa gloria del palacio donde había estado y abandonar todos esos beneficios de ser príncipe de Egipto para entonces poder ayudar a su pueblo. ¿Y qué está sucediendo hoy en día? Pues muchos niños y niñas en nuestra sociedad actual están creciendo sin límites, sin convicciones, y en la mayoría de los casos es porque los padres están ausentes. No hay quien les enseñe, no hay quien les instruya y se han hecho la mayoría insensibles al mal y al dolor. Bendito sea el nombre del Señor. Y además de que entre lo bueno y lo malo se ha vuelto casi invisible porque no tienen un patrón, no tienen un modelo de esa moralidad que debe de haber en un hogar. Bendito sea el nombre del Señor. No hay quien se preocupe por ellos ni quien les cuide como debe ser. Ahí entonces sabemos que son padres, bendito sea el nombre del Señor, que no le sirven al Señor por ignorancia, hacen muchas cosas y en esta hora, en esta mañana, si hay alguno de esos padres que puedan estar escuchando, el Señor siempre les llama al arrepentimiento, les llama a que vengan a los pies de Cristo Jesús en una humillación verdadera, genuina, para que comiencen a conocer la palabra del Señor y así entonces puedan comenzar a instruirlos en el camino del Señor como Dios demanda. Bendito sea el nombre del Señor. Y porque el papel de los padres en la vida de los hijos es muy importante, pero como dije, la madre juega también un papel en el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cada hijo que Dios nos da es diferente, ¿no? Y nace con un propósito. Y Dios resalta la importancia del papel de una madre en el descubrimiento más de ese propósito que Dios quiere para la vida de esos hijos. Porque la madre es la que lo lleva, ¿no?, en el vientre, es la que cuida de él desde el vientre. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando le sirven al Señor, que son padres y madres que son justas delante del Señor, el Señor entonces comienza a enseñarles a través de la palabra lo que Él quiere que hagan con sus hijos. Amén. Y como son un tesoro de Dios, esas madres que le sirven al Señor en ese hogar, esos padres, pues
al vivir la palabra del Señor, el Señor los va a cubrir en todo tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en primer lugar, hablando de Jocabed, de la madre de Moisés, nos muestra que tenemos que reconocer que los hijos son una incalculable bendición que Dios nos ha dado. Y en esos tiempos difíciles en que Jocabed da a luz, Dios le da el privilegio de concebir en días de muchas lágrimas, de mucho dolor, en el peor momento para tener un hijo, en medio de una gran tragedia, pues había una sentencia de muerte. Y eso mismo es lo que está sucediendo hoy, ¿no? La sentencia de muerte contra todos los hijos, contra todos los niños que están por nacer y aún los que ya han nacido. Y eso es lo que está haciendo el faraón de estos tiempos, que es el enemigo de las almas, que es el gobierno, que son los que dirigen una nación, un país. Bendito sea el nombre del Señor. Esa sentencia de muerte es la que quiere el enemigo y va contra los niños. Por eso en todo tiempo debemos estar instruyéndolos en el camino del Señor. Amén. Amén. Y Jocabed, es bien bonita esta historia porque ella dejó, hermana Mayra, un legado, aunque no se habla mucho de ella, pero habla de esas cualidades que como padres le dejan, ¿verdad? Para que esos padres y madres, y en este caso las madres, como dice la palabra, que las madres deben de ser cuidadosas de su hogar. Pues ella estaba haciendo su rol para que la palabra de Dios no fuera blasfemada. Ella entendía que aunque estaba en un lugar extranjero, poniéndolo así, porque estaban en Egipto podíamos hablar en el mundo, y esa madre entendió que su identidad era ser hebrea. Esa era su identidad, no importando dónde estaba, ella era hebrea, y ella le quería inculcar eso de temor de Dios que había en esa familia a su niño. Así como hoy en día cada familia, aunque estamos en Egipto, el mundo debe de inculcarle el temor a Dios desde el hogar. Porque lo lindo de esta historia es que al ella, a verle ese temor de Dios en su corazón a este niño, ya cuando fue creciendo, dice la Biblia que él rehusó llamarse hijo del faraón. Aleluya. Y eso es lo que quiere el Señor, que ese temor que esté en el corazón de estos niños, que cuando vayan creciendo, ellos también rehúsen llamarse hijos de este mundo. Porque hay que entender y hay que enseñarle a esos niños que nuestra patria celestial está en los cielos. Entonces, cuando ese niño entiende eso de todo corazón, rehúsa a las cosas de este mundo, no ama a las cosas de este mundo. Y esta madre dejó esta importancia de enseñanza que cada padre y cada madre, el vínculo familiar debe de enseñar en cada hogar, y que ese sea el centro del hogar, el temor a Dios, no importando las circunstancias. Haya ese temor de Dios en cada corazón en todo momento. Y esta madre, pues como dice la palabra, en ese momento había tristeza, pero también Cristo profetizó que hay de las madres que críen y estén encintas en este último tiempo. Aleluya. Y sabemos que, y lo creemos por la palabra, que el matrimonio es para fructificar y multiplicar. Aleluya. Quiere decir que, ¿verdad?, en esos matrimonios que Dios le dé, ¿verdad?, ese fruto del vientre, pues aunque estemos en unos tiempos difíciles, pues que siempre esté el temor de Dios en ese corazón desde niño, desde el vientre, enseñándole ese temor de Dios, porque fíjese que Dios guardó al niño. Ella lo echó en un canastillo que hizo, peligrando la vida, pero Dios protegió a este niño por la fidelidad de esa madre, en que ella quería, aleluya, quería mantenerse firme en su Dios y en el temor a la palabra. Sí, amén. Y en medio de todo lo que estaba viviendo en esos tiempos el pueblo hebreo, ¿no? Y con esa sentencia de muerte que había, ella cuando da a luz, ¿no?, y ve a su hijo varón, ella no se pone a llorar, no se espera y no se desespera, ¿no? Y ella lo que hace es que comenzó entonces, alabó a Dios,
¿verdad? En medio posiblemente dijo, si en este momento lo tengo es porque es de parte de Dios, fue que Dios me lo dio y me lo dio con un propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Y si Dios lo hizo nacer, es una bendición, es un privilegio, es un regalo y es un tesoro que viene de parte de Dios. Siempre reconociendo que es en el pacto de Dios, en una unión matrimonial, en un pacto, en el orden de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es cuando entonces Dios comienza a tener la cobertura sobre esos hijos, y eso fue lo que pasó en la vida de Moisés, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Ella no comenzó a llorar, sino que ella dijo, si Dios me lo ha dado, es con un propósito, y bendito sea el nombre del Señor. Así que eso sucede también en estos tiempos. Los padres que tengan en estos tiempos un hijo que Dios le ha dado ese privilegio de que tengan esa simiente y lo instruyen en el camino del Señor y están en el orden de Dios, es porque Dios entonces tiene propósitos en la vida de ese niño, y se cumplen siempre y cuando los padres sean obedientes a la palabra del Señor, y que sea el centro, sea lo primero y sea el fundamento en ese hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Y cada uno de las madres, ¿no? Debemos de velar en todo tiempo. Hay que reconocer que nuestros hijos son prestados, nuestros hijos no nos pertenecen, y cada uno de nosotros como padres debemos ser unos mayordomos. ¿Por qué? Porque un día tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hicimos con esa mayordomía en el caso de los hijos. Bendito sea su nombre. El salmista dice que he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Eso está en el Salmo 123. 3. Bendito sea el nombre del Señor. Si la mayoría o todos los padres leyeran este salmo, no morirían tantos niños antes de nacer. ¿Por qué? Porque si vivieran la palabra, entonces no habrían entonces ningún asesinato desde el vientre que ya se está haciendo en cuanto a los abortos que hacen muchas madres, donde también pues los padres que lo engendran entonces toman esa decisión, los abortan, los asesinan ya dentro desde el mismo vientre, ¿no? Ya hacen las cosas mal porque no están obedeciendo la palabra del Señor, viven fuera de la palabra del Señor, y entonces la decisión que toman es acabar con la vida de sus hijos desde el vientre. Bendito sea el nombre del Señor, pero tendrán que darle cuentas al Señor. Alabado sea el nombre del Señor, porque antes en aquella época cuando dieron ese edicto, los arrojaban entonces al río, los tiraban a morir, ¿no? Y hoy en día pues desde el vientre los están asesinando. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jocabed también nos enseña que una verdadera madre mirará a cada uno de sus hijos con los ojos de Dios. La Biblia lo que quiere resaltar no es solo la belleza física de un bebé, sino que además la madre Jocabed vio algo especial, vio la vida de su hijo como algo especial, ¿no? Y en 3 meses quizás ella vio algo que Dios le permitió entender, y era que Moisés venía con un propósito en la vida, ¿no? Sino que era apto para unos planes que Dios tenía en la vida de Moisés como el libertador de su pueblo. Y nos enseña que tener como madre ojos espirituales, hay que tenerlos bien abiertos, es mirar más allá de nuestros ojos físicos, porque hay que ver qué es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, con ese tesoro que Dios nos da. Por eso tenemos que tener ojos espirituales. Y la fe, hay que observar lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Para cada uno de ellos hay que verlo con fe, no hay que tener fe para poderlos poner en las manos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al que vive y reina. Aleluya, gloria al Señor. Y esta historia es bien hermosa y es algo que sucedió, que es real, porque vemos a estos padres que no temieron el decreto del rey. El decreto del rey era que querían matar
a todos estos niños, porque se estaba aumentando el pueblo de Israel y el enemigo, que en este caso, ¿verdad?, el faraón tomó temor de que ellos se iban a multiplicar tanto que iban, como quien dice, a destronarlos a ellos. Ahora, en este último tiempo hay un decreto del enemigo contra los niños y papá y mamá, esos que están buscando la presencia de Dios, no temen al decreto del rey. ¿Cuál es el decreto del rey? ¿Cuál es el decreto de este mundo? Pues que el niño y la niña se cambien, en el sentido de que el niño le gusta al niño, a la niña. Gloria al Señor. Pero esos padres que son fieles al Señor, como fueron estos padres, porque nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, 24, que dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. O sea, había un acuerdo entre estos dos padres de que había que honrar a Dios y que no se iban a someter al decreto del rey. ¿Por qué? Porque estos padres entendían que había que amar a Dios sobre todas las cosas, no importando las circunstancias. Y aunque hay un decreto contra la niñez, contra la juventud, de que se dañen, de que amen las cosas de este mundo, que el niño comience a gustarle al niño, la niña a la niña, estos padres no temen el decreto del rey en el sentido de que van a hacer, van a seguir honrando a Dios, van a seguir enseñando, amén, la palabra como está escrita. Le van a seguir enseñando, no importando lo que diga el mundo, lo que diga el rey, no importa. Estos padres van a seguir diciendo que Dios creó varón y hembra. Aleluya, que el niño es un niño y la niña es una niña, que ese es el orden de Dios, no importando lo que el mundo quiera decir, no importando que se levanten todos estos grupos contra la palabra del Señor, esos padres permanecen firmes en lo que está escrito, en lo que dice la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Y es muy bonito ver, amén, cómo este legado que estos padres nos dejan. Porque fíjese que no hablan mucho de estos padres, pero no, dice la palabra y lo honra en el libro de la fe. Héroes de la fe, tuvieron fe en la palabra, no dudaron en la palabra. Gloria al Señor. Y eso es lo que quiere Dios, que los padres de hoy en día no duden de la palabra, sino que suelten sus hijos en las manos de Dios. Aleluya, porque como bien dijo la hermana Mayra, cada padre y madre le va a dar cuenta por lo que le enseña a ese niño. Pero este niño, Moisés, creció. Pero dice la palabra del Señor que por eso esa enseñanza tan profunda que le enseñaron sus padres en el hogar, aleluya, él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y eso es lo que enseña un verdadero padre y madre. Abnegarse de las cosas del mundo y tener el temor a Dios. Porque este niño tenía que puesta su mirada en el galardón que es el cielo. Ahora, ¿qué se le está enseñando a ese niño, a esa niña en el hogar? ¿Se le está enseñando los deleites de este mundo o que tengan su mirada puesta en las cosas del cielo? Porque ese es el verdadero regalo y el verdadero legado que un padre y una madre puede dejar. Aleluya, que cuando falten puedan decir: oye, mi papá y mi mamá me enseñaron esto. Y yo me imagino, hermana Mayra, a Moisés creciendo. Wow, todo este transcurso que él tuvo que vivir con el pueblo de Israel, y me puedo imaginar él todavía meditando en esas enseñanzas que sus padres le enseñaron, el temor a Dios, porque él permaneció, aleluya, firme en la palabra de Dios. Y fíjese, hermana Mayra, algo que me viene a la memoria, vemos la obediencia, porque la obediencia que Moisés le tuvo a sus padres, esas enseñanzas, él entonces pudo ser obediente a Dios en todo momento, porque como se les enseñó ese temor de Dios, pues él permaneció, aunque papá y mamá no estaban, como dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Pues Jocabé y su esposo pues tuvieron que morir un día, pero esa palabra permaneció firme en el corazón de Moisés. Y podemos ver por la palabra cómo el Señor, ¿verdad?, utilizó a este hombre para darnos la enseñanza, traernos los 10 mandamientos y permanecer firme en la palabra y ante Dios. ¿Por qué? Por la enseñanza que estos padres enseñaron, ¿verdad?, en el hogar, en este vínculo familiar, el temor a Dios. Este hombre, fíjese que en ningún momento de la palabra nos dice
que Moisés se corrompió en el sentido de que estaba mirando otra vez a las cosas del mundo. Y mire eso no nos lo dice. Dice que el pueblo de Israel, su corazón estaba a las cosas del mundo. Y no importando las circunstancias, la travesía del desierto, la desobediencia de este pueblo, este Moisés se mantuvo firme. En ningún momento él quiso mirar atrás. En ningún momento la palabra nos dice que él añoró las cosas del mundo, las cosas de Egipto. No, porque su mirada estaba puesta en las promesas y en la instrucción de Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que cada padre y madre enseñe ese temor a Dios en el corazón de sus hijos. Que cuando sean grandes, no importando las circunstancias, no importando la escasez, no importando las persecuciones, se mantengan firmes creyendo en su Creador, que es Dios. Amén. Por eso los padres no debemos de temer al decreto, ¿no? Que está establecido en estos tiempos. No importa lo que digan los gobiernos, no importa lo que diga el sistema educativo. En todo tiempo tenemos que inculcarles la palabra del Señor, es instruirlos en la palabra del Señor para que ellos estén con esa palabra ahí sembrada, con la fe en la palabra del Señor, con el temor a la palabra del Señor, el respeto a la palabra del Señor, y que esas convicciones ya estén plantadas en el corazón de ese niño y de esa niña. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso no podemos temer a esa orden que puedan estar dando en estos tiempos, porque así fue como hizo entonces Jocabed. Ella no temió, sino por el contrario, ella alabó a Dios y por ese hijo, y ella lo tomó en sus brazos y dijo, este hijo va a ser el instrumento de Dios. El Señor ha permitido nacer y vivir en los peores momentos, porque algo va a hacer con él. Así que ese niño, esa niña que Dios ha puesto esa simiente donde en el hogar está la palabra del Señor, es porque hay un plan que ya tiene Dios en la vida de ese niño y esa niña, no importando lo que estemos viendo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el que vive y reina para siempre. Y estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles, en una oscura y densa donde la maldad abunda, donde la muerte rodea por todas partes, donde abunda el pecado. Pero Dios ha puesto en nuestras manos a una familia, un hogar, y Dios quiere que en todo tiempo reconozcamos que la palabra se cumple, ¿no? Cuando se es obediente en un hogar, cuando los padres viven en la justicia de Dios, el Señor va a cumplir el propósito en la vida de esos niños y de esas niñas, porque los están instruyendo en el camino del Señor, no importando lo que podamos estar viendo. Y Jocabed también nos enseña que una madre verdadera va a luchar por sus hijos, y eso es lo que debe pasar también en estos tiempos. Una madre verdadera que ama al Señor primeramente va a luchar en todo tiempo, ¿verdad?, por la vida de sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Igualmente, cuando están en todo tiempo estos padres, ¿no?, que están luchando porque sus hijos sigan creciendo en el temor del Señor, Dios va a bendecir ese hogar, porque están viviendo en el pacto, en el hogar de unos padres que les sirven en la justicia del Señor, en el orden que Dios establece. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso en todo tiempo deben de estar luchando, ¿no?, por la vida de sus hijos. Su vida espiritual es muy importante que sea fundamentada en la palabra del Señor, con el ejemplo en todo tiempo que le dan sus padres, ¿no? Y todo tiempo debe de estar esa palabra sembrada. Y nos enseña también esta madre Jocabed nos enseña la importancia de aprovechar esos primeros años de nuestros hijos. Por eso desde el vientre hay que hablarle la palabra del Señor, hay que aún alabanzas tenerle al Señor, para que desde el vientre ese niño sea formado y sea instruido en la palabra del Señor. Muy importante. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué sucedió entonces en la vida de Moisés? Pues Moisés, al tener esas convicciones, ¿qué hizo Jocabed? Enseñó a su hijo a poner su confianza en Dios.
Y eso es lo que debemos hacer en todo tiempo como padres, es enseñarle a tener esa confianza plena en la palabra del Señor, en Dios, a nuestros hijos. Amén. Y cuando somos fieles y la familia es fiel a Dios, y en este caso el padre y la madre son fieles a Dios, Dios promete protección. Porque eso fue lo que sucedió con esta familia, que en un momento tan difícil, donde estaban matando a todos los niños, Dios protegió a este niño por la fidelidad, porque fíjese, no nos habla de otras hebreas o otros hebreos que hayan hecho lo mismo, porque había un decreto bien apremiante de que era matar a todos los niños. Pero qué lindo que siempre hay un remanente, siempre hay alguien que teme, que quiere marcar la diferencia, y eso es lo que quiere Dios en este último tiempo, que las familias marquen la diferencia. Y por la fidelidad que ellos le demostraron a Dios, aún en el momento difícil, porque imagínese usted un decreto que quieren matar a ese fruto del vientre que Dios, ¿verdad?, ha creado. Pues mira, permanecieron fieles a Dios, permanecieron fieles en su creador. Ellos entendieron, bueno, Señor, que se haga su voluntad. Y en ese momento difícil, Dios protegió a Moisés. Y eso es lo que Dios promete y cumple cuando papá y mamá le son fieles a su palabra. No importando las circunstancias, cómo Sodoma y Gomorra se siga levantando, la delincuencia, la violencia, el pecado, Dios promete proteger, tener ese cerco cubridor, porque dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces los defiende. Pero para poder tener esa defensa de parte de Dios para el hogar, amén, y ese cerco sobre un hogar, debe de haber el temor a Dios. Cuando hay temor a Dios, Dios protege, Dios guarda y Dios cumple sus promesas, porque este hombre llamado Moisés, vimos la fidelidad de Dios desde niño, porque siendo tal vez, mire, se crió en un palacio donde habían todas las cosas de por haber. Pero qué bonito que aún creciendo y teniendo todo, rehusó a esas cosas, porque tenía temor de Dios en el corazón. Y eso es lo que hace cuando papá y mamá son ahí firmes, persistentes, perseverantes, ahí con mansedumbre corrigiendo, amén, esa palabra en el corazón, como dice la palabra, y esto siempre yo creo que hay que compartirlo como el labrador. Para el labrador ver su fruto hay que trabajar primero, y estos padres, los padres de Moisés vieron ese fruto, porque ellos trabajaron, pasaron por esta circunstancia difícil, pero vieron el fruto de su arduo trabajo. Aleluya, gloria a Dios, porque este niño rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, rehusó, aleluya, las cosas de este mundo, pudiéramos decir. Rehusó, amén, al mundo de Satanás, que el Señor lo reprenda, que Él es el príncipe de este mundo. Pues eso es lo que quiere Dios, que ese temor esté tan impregnado en el corazón, que nuestros niños y niñas, los jóvenes puedan decir, no, yo rehuso, yo soy de Dios, soy propiedad de Dios. Amén, y eso fue lo que sucedió. Estos padres no temieron a ese decreto y eso mismo entonces aprendió entonces Moisés, y eso mismo pues sucede también en estos tiempos cuando los padres entonces los instruyen en el camino del Señor, en el temor del Señor, le hablan la palabra como está escrita, esa palabra sembrada ellos van a comenzarla a vivir en todo tiempo, y según van creciendo pues entonces también ellos no van a temer, bendito sea el nombre del Señor, porque eso le sucedió también entonces a Moisés, ¿no? Y porque él tampoco tuvo miedo a la ira del rey. Moisés no tuvo miedo y ¿qué dice en hebreo? Que por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso está en Hebreos 11:27. O sea que lo que sus padres le enseñaron, él entonces ya de grande, pues mire, no tuvo tampoco miedo a enfrentarse, ¿no? No tuvo ningún miedo a la ira del rey. Y para eso nosotros como padres debemos entonces estar preparando en todo tiempo a nuestros niños y a las niñas, porque van a ir
creciendo y según van creciendo, entonces ellos por su propia cuenta puedan enfrentarse a todo lo que en este mundo van a poder estar viendo, pero cuando la palabra está ya ahí sembrada, cuando meditan en ella, cuando está guardada en el corazón, entonces por su propia cuenta ellos entonces no temen a ningún edicto, a ninguna sentencia de muerte, porque ellos mismos van a decir la palabra, ellos mismos la van a proclamar como hizo entonces Moisés. Bendito sea el que vive para siempre. Y esas son las convicciones que entonces Jocabet enseñó a Moisés. Y esas son las mismas que nosotros como padres debemos enseñar en todo tiempo a nuestros hijos, para que en todo tiempo ellos recuerden la palabra, ellos mediten en la palabra. Y también Jocabet enseñó a su hijo a tomar decisiones correctas, ¿no? Y eso es lo que deben de hacer también los padres y esa madre que está enseñando a su hijo a que tomen decisiones correctas, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es bien importante la oración en la vida de un niño, ¿no? La oración y la lectura de la palabra para que puedan tomar decisiones correctas cuando tengan que enfrentarse a cualquiera de uno de estos edictos, como dije al principio, ¿no? Y los padres son y deben darle siempre el ejemplo, son ejemplo, ¿no? A la vida de sus hijos. Siempre deben de estar sabiendo, ¿no? Que lo que ustedes como padres, nosotros como padres hagamos, nuestros hijos van a estar observando en todo tiempo. Más si le estamos sirviendo al Señor, ellos van a estar observando, ellos son esponjas, ellos van a copiar lo que los padres están haciendo si le sirven al Señor y ellos van a hacer lo mismo. Alabado sea el nombre del Señor, porque si los padres, el ejemplo es Jesús, pues entonces los niños van a ver que sus padres realmente aman a Jesús, aman la palabra, y al ver el ejemplo en sus padres, ellos también pues van a hacer lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y también Jocabet enseñó a su hijo a tener una visión clara, ¿verdad?, de la vida, de que amar a Dios por sobre todas las cosas en todo tiempo, no importando la circunstancia, aún estando en la salud, teniendo enfermedad, teniendo escasez, teniendo abundancia, en todo tiempo debe de amar a Jesús y ponerlo como primer lugar en la vida de su hijo. Amén. Y es muy bonito porque como Moisés supo que había un galardón por sus padres, por la enseñanza de sus padres. Así como cada niño debe de saber que hay un cielo y hay un infierno. Aleluya. ¿Cuál de los dos galardones? Porque en este mundo, aleluya, Dios va a premiar conforme a sus obras. Amén. Entonces, pero estos padres le enseñaron que había un galardón en los cielos, que hay una corona de vida. Aleluya. Pero también los padres también enseñan que si se es desobediente, hay un infierno. Pero este niño tenía puesta la mirada en el galardón desde niño. Y eso, ¿por qué él tenía puesta la mirada en el galardón? Él entendía que no había nada aquí en el mundo. Y él vivió todos los deleites, él pudo vivir todas las comodidades que tal vez su pueblo no vivió. Y él pudo tuvo esa oportunidad de vivir, y aún así, teniendo todas las comodidades, él tenía puesta la mirada en el galardón. Y eso es lo que quiere el Señor. Ese temor se quedó en el corazón, que papá y mamá le enseñen que hay un galardón en el cielo, que se obtiene con obediencia, con fidelidad, con fe y firmeza. Pero si se es desobediente, pues lamentablemente, pues hay que enseñarle la verdad a las dos partes, porque no es tan solamente enseñarle a los niños las promesas, porque eso es fácil enseñar que hay un cielo, pero también enseñarle, mira, que hay un infierno, que a los desobedientes, aleluya, Dios los va a castigar, para que entonces ese niño pueda crecer, como decía la hermana Mayra, en convicciones firmes de que hay que serle fiel a Dios, que hay que ser obediente en todo momento, no importando las circunstancias. Pero todo eso comienza desde el hogar. La enseñanza comienza del hogar. El temor a Dios comienza en el hogar y luego en la iglesia con un pastor, amén, que el Señor ha puesto
pues entonces le va dando esas directrices por la palabra, según el Señor le va dando, que hable, que ministre, pues le va a decir, mira, van a ministrar a la familia, mira, esto falta, esto hay que corregirlo, hay que seguir así, y entonces en el hogar se sigue esa enseñanza, amén, empleando cada día fuerza a esos niños y niñas para este último tiempo, porque los niños son un tesoro de Dios. Amén, sí, y esa convicción, esa certeza, esa seguridad en su creencia en la vida de Moisés no vino de las enseñanzas de la hija de Faraón, no vino del palacio, vino de Dios a través de su madre Jocabed, ¿no? En ese hogar donde esos padres lo habían escondido, pero le habían enseñado y estaba sembrada esa palabra del Señor, porque ella, Jocabed, con la fe que mostraba, le daba evidencia de sus creencias firmes, y esas convicciones fueron las que quedaron en el corazón de su hijo Moisés. Y eso es lo que debemos hacer nosotros como padres, ¿no? Que esa convicción en la palabra del Señor esté sembrada en la vida de ese niño y de esa niña, porque cuando hay convicción, ellos van a vivir esa palabra, van creciendo con esa palabra sembrada en el corazón. Ellos van a saber lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, lo que ofende a Dios, y se van a apartar en todo tiempo, y van a reconocer que son niños y niñas diferentes, que le sirven a un Dios verdadero, a un Dios vivo, a un Dios que es real, a un Dios que vive en la santidad, que demanda la santidad en todo tiempo, y que esos niños puedan entender que el corazón debe de estar puro y limpio en todo tiempo. Aún siendo niños y niñas, ese corazón debe de estar limpio en todo tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando esa convicción está totalmente, ¿no?, de que hay un cielo y hay un infierno, que hay que hablarle a los niños aún siendo pequeños, para que ese temor a la palabra, ese respeto crezca cada día en sus corazones. Amén. Por eso es muy importante reconocer que nuestros hijos son un tesoro de Dios, y que depende de nosotros como padres cómo lo estamos instruyendo. Y es lo que Dios demanda, es instruirlos en el camino de Él, para que aun cuando fueran viejos, como dice la palabra, no se aparten de Él al tener esa palabra sembrada en el corazón. Amén. Y no importando el decreto, no importando la sentencia de muerte que puedan estar viviendo en estos tiempos, cuando hay convicción, ellos van a reconocer que Dios es lo primero en sus vidas, y que ellos van a dejar todo lo que sea por amar a Dios por sobre todas las cosas. Y la palabra, como bien citó la hermana Mayra, de instruye al niño en su justicia, y aun cuando fuera viejo no sea parte de él, esa palabra se cumplió en la vida de Moisés, porque tuvo padres que lo instruyeron en la palabra, y se cumplió esa promesa de que, mira, instruyeron en el temor de Dios, y aún adulto, porque mira que Moisés duró muchos años, hermana Mayra, no se apartó nunca del camino del Señor, y eso es lo que Dios quiere para este último tiempo. Y como dice la palabra y el tema de hoy, que los niños son un tesoro, que esos niños y cada familia, cada padre y madre, cada familia pueda guardar su salvación con temor y temblor, porque es un tesoro que debemos de guardar en todo momento. Amén. Y siempre también como padres enseñarles en todo tiempo que ellos sientan el anhelo y el deseo de ver a Cristo, y que ellos entiendan en todo tiempo que debemos estar esperando a Cristo en todo tiempo, ¿no? Que Jesús viene a buscarnos, y para eso debemos estar viviendo en obediencia perfecta a la palabra del Señor, porque ese niño y niña deben de anhelar ese retorno de Cristo en todo tiempo, todos los días. Cuando así ha sido sembrada esa palabra en el corazón de ese niño, los deleites que pueda ellos estar viendo en este mundo, porque ellos deben de saber que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. En tanto que el Señor viene, hay que guardar la palabra todos los días en nuestros corazones. Amén. Y que como padres entendamos que nuestros hijos son un tesoro que Dios nos ha dado, y que debemos cada día enseñarles a través de la palabra
que Dios es real, que Él viene y que lo que Él quiere es obediencia perfecta a su palabra en todo tiempo. Los niños necesitan estar orando más que nunca, estar intercediendo, estar clamando, sacar su tiempo de oración y de la lectura de la palabra en todo tiempo. Los padres deben de estar observando que su niño debe de estar haciéndolo, no porque sea un niño no va a tener tiempo de la lectura y de orar, porque eso también les corresponde a ellos, y esos son los tesoros que Dios nos ha dado, así que cuidemos de ellos en todo tiempo y viviendo la palabra en todo tiempo. Así que será hasta la semana que viene, si el Señor así lo permite. Dios les bendiga grandemente.